Hola, hola, mis adorados adictos a las telenovelas turcas. Qué alegría me da tenerlos nuevamente por aquí, en su refugio predilecto para desmenuzar los culebrones más candentes de Turquía. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un terreno mucho más escabroso de lo habitual. Si creían que las novelas eran la cúspide del drama, hoy les demostraremos que la vida real puede ser aún más apasionante, especialmente cuando se trata de esos rostros que tanto adoramos y seguimos de cerca. Hoy vamos a desentrañar una madeja de rumores, chismes a media voz, instantáneas que parecen esfumarse y que, al parecer, insinúan reconciliaciones que nadie, absolutamente nadie, vio venir. ¿De quién hablo? Pues de nadie menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestra pareja de oro de la pantalla, o expareja, según desde donde se mire. Pero tranquilos, no solo vamos a cotillear como si no hubiera un mañana, también haremos un recorrido por algunas de las series más emblemáticas de cada uno de estos actores, para refrescar la memoria y recordar por qué nos tienen tan cautivados. Y si aún no se han suscrito, los invito a que le den clic a ese botón mágico de abajo. No se pierdan nuestras actualizaciones, porque siempre hay algo nuevo y explosivo que contar sobre nuestros dramas turcos favoritos. Así que sin más preámbulos, arranquemos con este festín de salseo. Pero antes de que nos hundamos en el mar de rumores, hagamos un viaje en el tiempo. Retrocedamos a ese mágico 2020, cuando la televisión turca nos entregó una de las series más exitosas y comentadas de los últimos tiempos, Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica que conquistó los corazones de miles alrededor del mundo, nos presentó a Eda YLDZ, interpretada por la radiante Hande Erçel, una florista empoderada, brillante y con un espíritu indomable que no está dispuesta a tolerar las injusticias, y a Serkan Bolat, encarnado por el apuesto Kerem Bürsin, un arquitecto de éxito, pero con una coraza de hielo que oculta un corazón vulnerable. La trama, como muchos de ustedes ya saben, giraba en torno a un acuerdo bastante peculiar. Eda debía fingir ser la prometida de Serkan para que él recuperara su relación con su exnovia, a cambio de que Serkan le pagara una beca para que pudiera completar sus estudios. Lo que comenzó como un simple trato comercial, rápidamente se transformó en una de las relaciones más adoradas y seguidas de los últimos tiempos. Sen Kalkam fue una mezcla perfecta entre comedia y romance, con momentos hilarantes que nos hacían reír a carcajadas y otros tan emotivos que nos hacían suspirar hasta el alma. La química que había entre Hande y Kerem era tan palpable, tan magnética, que trascendió la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas, no solo en Turquía, sino a nivel global. De hecho, la magia fue tan poderosa que su relación de pareja en la vida real se concretó durante el rodaje de la serie. Eran la sensación del momento. Todos querían saber hasta el más mínimo detalle de esta relación, se convirtieron en la pareja más buscada por los paparazzi, y sus seguidores en redes sociales crecieron de manera exponencial, sumando millones en cuestión de días. Y justo cuando todos pensábamos que este cuento de hadas duraría para siempre, la noticia de su ruptura nos cayó como un balde de agua fría, dejándonos a todos con el corazón roto. Pero, ¿acaso todo está perdido? Los rumores de una posible reconciliación, los me gusta sospechosos en redes sociales y ahora, las enigmáticas fotos ocultas, nos tienen a todos al filo del asiento. ¿Será que la llama del amor entre Hande y Kerem está volviendo a encenderse? Solo el tiempo tiene la respuesta, pero lo que sí es cierto es que la esperanza es lo último que muere, ¿verdad? Y en el mundo del corazón todo puede pasar. Ahora, dejando un poco de lado el drama de la vida real, vamos a recordar los trabajos que han catapultado a la fama a estos talentosos actores. Comencemos con la bella Hande Erçel, quien antes de convertirse en la adorada Eda de Sen Kalkam, ya había conquistado los corazones de muchos con su interpretación en Aşk Laftan Anlamaz, que en español se tituló Amor sin palabras. En esta serie, que también es una comedia romántica, Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que viene de un pueblo pequeño y que llega a Estambul en busca de trabajo, terminando envuelta en una red de mentiras y enredos que la llevarán a conocer el amor de una manera inesperada. Aşk Laftan Anlamaz es una historia de amor con toques de humor que, aunque diferente a Sen Kalkam, nos muestra el carisma innato y la versatilidad de Hande como actriz. Su personaje de Hayat era fresco, divertido y lleno de energía. Además, la química que tenía con su coprotagonista, Burak Deniz, también dio mucho de qué hablar en aquel momento. Podemos decir que esta serie fue una antesala de lo que vendría después con Sen Kalkam. Hande definitivamente tiene un talento especial para las comedias románticas, un género en el que se desenvuelve como pez en el agua. Su capacidad para hacernos reír y conmover es innegable,
y por eso sus personajes siempre logran conectar con el público de manera tan especial. Pero no podemos hablar de Ande sin mencionar otro de sus proyectos más recientes y, quizás, uno de los más arriesgados de su carrera, Bambaska Birie, que en español se conoce como Un extraño. Aquí Ande deja de lado la comedia romántica para sumergirse en el drama y el thriller psicológico. La serie, que fue transmitida por la plataforma Fox, nos muestra a una Ande muy diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. En esta producción, ella interpreta a una fiscal joven y ambiciosa que se ve involucrada en un caso de asesinato que la llevará a descubrir secretos oscuros que pondrán su vida en peligro. Bambaska Birie es una serie mucho más oscura, compleja y adulta que sus trabajos anteriores, y Ande demuestra una vez más su capacidad para asumir roles muy diferentes entre sí. Su interpretación es sutil, llena de matices y alejada del estereotipo de la chica dulce que muchos habían creado en torno a ella. Sin duda, es una serie que nos muestra la evolución de Ande como actriz y su deseo de explorar nuevos caminos en su carrera. Esta decisión de asumir un papel tan desafiante demuestra que tiene mucho que ofrecer a la industria del entretenimiento y que no teme salir de su zona de confort para seguir creciendo profesionalmente. La versatilidad es una de sus mayores fortalezas y con cada nuevo proyecto, nos sorprende con su capacidad de adaptación y su entrega en cada personaje. Ahora, cambiemos de foco y vayamos con Kerem Bürsin. Antes de convertirse en el Serkan Bolat que todos conocemos, Kerem ya había participado en varias series de televisión, dejando en evidencia su talento como actor y su habilidad para interpretar personajes muy distintos. Uno de sus primeros papeles destacados fue en la serie Güneşi Beklerken, o A la espera del sol, en español, que fue transmitida en 2013. Aquí Kerem interpretaba a Kerem Sae, un chico popular, rebelde y con una personalidad arrolladora que asiste a una escuela privada. Esta serie nos muestra los inicios de Kerem en la televisión y su habilidad para interpretar personajes con una personalidad magnética. Güneşi Beklerken fue un gran éxito en su momento, consolidando la imagen de Kerem como un galán juvenil. Su personaje de Kerem Sae era un chico carismático, enérgico y con una gran capacidad de liderazgo, algo diferente a lo que vimos posteriormente con el personaje de Serkan Bolat. Sin duda, esta serie marcó un antes y un después en su carrera, preparándolo para los grandes proyectos que vendrían más adelante. Podemos decir que Güneşi Beklerken fue la plataforma que catapultó a Kerem al estrellato y lo convirtió en uno de los actores más queridos de Turquía. Su presencia en pantalla era innegable y su carisma lograba conectar con el público de una manera muy especial. Pero Kerem no solo ha interpretado galanes juveniles. En 2017 lo vimos en una faceta completamente diferente en la serie, Bu Şehir Arkandan Gelecek, conocida en español como Esta ciudad te seguirá. En esta serie Kerem interpreta a Ali, un joven que fue criado en un barco de carga y que regresa a Estambul para enfrentar su pasado, lleno de dolor y secretos. Esta serie es mucho más dramática, oscura e intensa que las comedias románticas que lo hicieron famoso. Aquí Kerem nos muestra una vez más su talento y su capacidad para interpretar personajes más complejos y con una carga emocional mucho mayor. Bu Şehir Arkandan Gelecek es una serie que te atrapa desde el primer momento. La historia de Ali es conmovedora y la interpretación de Kerem es impecable. Aquí vemos a un Kerem más maduro, reflexivo y sensible, que se aleja de los estereotipos de galán para mostrar una faceta más vulnerable. Definitivamente es una serie que nos demuestra la versatilidad de Kerem como actor y su deseo de explorar diferentes géneros. Kerem ha sabido diversificar su carrera y no encasillarse en un solo tipo de personaje. Su compromiso con cada proyecto es evidente y su entrega en cada interpretación lo ha convertido en uno de los actores más respetados de la industria. Y por supuesto, no podemos olvidar su participación en la serie, Ya İstiklal Ya Ölüm, traducida al español como La independencia o la muerte. En esta serie de corte histórico, Kerem interpreta a Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía. Este papel representa un gran desafío para cualquier actor, pero Kerem lo asume con responsabilidad y respeto, sumergiéndose en la historia para darle vida a un personaje tan emblemático. Es una serie que nos muestra otra faceta de Kerem, alejada de los dramas románticos y las comedias. Su actuación en esta serie es impecable, demostrando su talento y su compromiso con la historia de su país. Ya İstiklal Ya Ölüm es un proyecto ambicioso que nos muestra a Kerem en un papel muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver. Su interpretación de Mustafa Kemal Atatürk es creíble, respetuosa y llena de matices, demostrando su capacidad para encarnar personajes históricos con total naturalidad.
Esta serie es un ejemplo de la versatilidad de Kerem como actor y su deseo de asumir retos cada vez más grandes. Es un testimonio de su compromiso con su profesión y con la historia de su país. Este papel no solo demostró su talento, sino también su responsabilidad y madurez como actor. Y bien, después de este recorrido por las series que han marcado la carrera de Hande y Kerem, volvemos al tema que nos trajo hasta aquí, la posible reconciliación secreta. Aunque no tenemos pruebas contundentes, esas fotos ocultas, los movimientos sospechosos en redes sociales y las declaraciones ambiguas de sus allegados nos hacen pensar que algo se está cociendo entre ellos. Los rumores no paran y cada día surgen nuevas pistas que alimentan la esperanza de sus seguidores. ¿Será que el destino, o el amor, los volverá a unir? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cada movimiento, cada like y cada comentario, para contarles todos los detalles y mantenerlos al tanto de las últimas novedades. Los mantendremos informados y haremos todo lo posible para descubrir la verdad detrás de este culebrón de la vida real. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo, pero no se pongan tristes, que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series de Hande y Kerem y por supuesto, de todo el chisme y los rumores. Recuerden que nuestro objetivo aquí es entretenerlos, informarles y hacerlos pasar un buen rato hablando de las series turcas que tanto amamos y de esos actores que nos tienen enganchados con cada uno de sus proyectos. No olviden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que déjenos saber qué les parecieron las series que mencionamos, si son tan fans como nosotros de Hande y Kerem y por supuesto, si tienen alguna teoría sobre su posible reconciliación. Nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo, lo compartan con todos sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, apasionados del drama turco.